Aunque Australia está muy lejos y no sabemos mucho sobre ellos, quizás todos han oído hablar de sus ciudades más grandes. Sydney, Melbourne, Brisbane, al menos una vez. Lo que tienen en común no es solo su gran población, sino también su proximidad al Océano Pacífico. El centro del continente puede parecer casi desprovisto de vida debido a las duras condiciones climáticas y a su escasa población. Y muchos videos también lo dicen. Así que decidí abrir un mapa y ver qué hay realmente allí. Así surgió el interesante protagonista de este video, la ciudad de Alice Springs. Alice Springs está situada casi en el mismo centro geográfico de Australia, a unos 1.200 kilómetros en coche de la costa más cercana, y a casi 1.500 kilómetros de la gran ciudad más próxima. Los primeros pobladores de la zona fueron los aborígenes Arandas de Australia. Se asentaron aquí por primera vez hace varias decenas de miles de años. Sus mitos cuentan que la región fue creada por orugas gigantes que no lograron ganar una batalla contra chinches apestosos. El cuerpo de las orugas evolucionó hasta convertirse en la cordillera McDonald, donde aún hoy se pueden ver muchos grabados rupestres. Los miembros de la tribu siguen viviendo en la zona de Alice Springs y han participado activamente en la lucha de los aborígenes australianos por sus derechos. El número total de arandinos es de unos 2.000. Pero el desarrollo moderno de la ciudad llegó mucho más tarde. A principios de la década de 1860, el viajero escocés John McDowell Stuart, acompañado de 2 hombres, intentó cruzar Australia de sur a norte. Entonces solo consiguió llegar a la cordillera McDonald, convirtiéndose en el primer europeo en verla. Posteriormente intentó cruzar el continente en 2 ocasiones más, una expedición que comenzó el 23 de octubre de 1861 y finalizó el 24 de julio de 1862. Y en 1872, los hallazgos de Stuart dieron lugar a la finalización de la línea telegráfica terrestre australiana que unía Adelaida con Darwin. Cuando se estaba construyendo, el topógrafo se fijó en el lecho seco de un río y al rastrearlo encontró un manantial de agua clara que se llamó Alice Springs en honor a la esposa de Sir Charles Todd, superintendente de telégrafos, pues el río seco se llamaba Todd. En cuanto a la ciudad que hoy conocemos en ese nombre, originalmente se llamaba así por Stuart. No pasó a llamarse Alice Springs hasta 1933. En 1878 se abrió una oficina de correos en la ciudad y más tarde se estableció una comisaría de policías. Un momento importante en la historia de la ciudad fue el descubrimiento de oro aluvial en el Art Long, a unos 100 kilómetros al este. Ocurrió en 1887. Los llamados trenes de camellos se utilizaban para llevar agua y suministros de Alice Springs a Artlung. Muchos de los residentes actuales son descendientes de aquellos mismos pastores de camellos. Los camellos llegaron a Australia en el siglo XIX y ahora hay miles de camellos salvajes deambulando por el país. Pero volvamos al tema del video. En 1929 llegó el ferrocarril a la ciudad, lo que contribuyó a aumentar el número de europeos que vivían allí. Pero los cambios más serios se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, Alice Springs era una comunidad aislada de unas 500 personas. Durante la guerra, la ciudad se transformó en una base de operaciones. En un momento dado, se llegó a hablar de sustituir a Darwin como capital del territorio del norte de Australia. Y durante la Guerra Fría, se construyó una base militar estadounidense en Pine Gap, a 18 kilómetros de Alice Springs. Se desconoce qué ocurre exactamente allí, pero algo tiene que ver con satélites y reconocimiento electrónico. Los vuelos de aviones sobre ella están prohibidos. Al mismo tiempo, la base secreta ha conseguido ser noticia en la cultura popular en más de una ocasión.
Por ejemplo, Netflix rodó toda una serie sobre ella. Hoy en día sigue en funcionamiento y la última ampliación, la mayor desde la Guerra Fría, fue en el 2017, con unas 800 personas de Australia y Estados Unidos en plantilla. Sin duda, la base ha tenido un impacto en el desarrollo de la ciudad, ya que había que mantener una infraestructura tan seria. La ciudad es ahora el centro de la red ferroviaria y de carreteras, que une el norte y el sur del continente. El clima local no es ideal para vivir aquí. Como en otras regiones desérticas del mundo, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados y más durante los meses de verano. En los días especialmente calurosos, a los lugareños les gusta evitar pasar demasiado tiempo al aire libre y refugiarse del calor en los centros comerciales, donde se encuentra la piscina de la ciudad, la biblioteca pública, la universidad y el colegio, e incluso el aeropuerto, con una población de unas 26.000 personas. En invierno es más suave, y el termómetro marca a veces temperaturas bajo cero. La ciudad es muy seca todo el año. La mayor parte de la lluvia cae en verano, pero incluso entonces, la gente tiene que beber mucha agua. El agua del grifo de Alice Springs es perfectamente potable. Con todo, un paseo por las calles principales de la ciudad es sencillamente impresionante. Calles tranquilas y ordenadas, césped recortado y muchos árboles no dan la impresión de estar en medio de una Australia desolada. Pero al salir del centro se está en medio de la nada. Según el censo del 2021, viven en la ciudad unas 26.000 personas. 1 de cada 10 es estadounidense, es decir, tiene su nacionalidad de Estados Unidos. Los estadounidenses han vivido permanentemente en Alice Springs desde el establecimiento de la 421ª Unidad de Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en 1954. Es decir, incluso antes de la construcción de la base secreta, con la llegada de Pine Gap, su número ha aumentado. También hay varias comunidades de inmigrantes en la ciudad, como vietnamitas, chinos, tailandeses e hindúes. No es de extrañar que en Alice Springs haya varios restaurantes que sirven sus platos tradicionales. Alrededor del 20% de la población de la ciudad es aborigen. Suelen vivir en los suburbios y en pequeños asentamientos familiares o campamentos urbanos. Los campamentos urbanos aparecieron por primera vez en las ciudades australianas en la década de 1970 y 1980. Al principio era un lugar donde los aborígenes de las zonas periféricas podían alojarse temporalmente. Posteriormente, algunos de ellos se convirtieron en hogares permanentes para algunas personas. El mayor empleador de Alice Springs es el gobierno del Territorio del Norte de Australia, que es una de las entidades constitutivas del país. Alice Springs es la tercera ciudad más grande de la región y da servicio a un área de 546.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Francia. El 8% de la población activa asalariada trabaja en la administración y algo menos en la enseñanza y los hospitales. También hay algunas empresas mineras y ganaderas. Durante muchos años, la principal fuente de ingresos de la ciudad procedía de Pine Gap. Más recientemente, el turismo ha adquirido una importancia crucial. A unos 350 kilómetros de Alice Springs se encuentra el Parque Nacional de Uluru Kata Tjuta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y un poco más cerca está el Parque Nacional de Finke Gorge, con el impresionante oasis desértico de Palm Valley. En la propia ciudad también hay muchos lugares interesantes. Para los amantes de los animales, por ejemplo, está el Centro de Rescate de Canguros. Y para los amantes del arte, el Centro Araluen, que incluye 4 galerías y un teatro. Es el principal centro de exposiciones de Alice Springs. Se centra en la obra de artistas aborígenes y contemporáneos. Entre las actividades de ocio, se incluye el senderismo por la cercana cordillera McDonald. También se celebran algunos acontecimientos singulares, como la regata de Henley on Todd, una carrera de barco simulada que tiene lugar en el lecho, normalmente seco y arenoso del río Todd. Aunque el barco es en realidad un armazón metálico con publicidad, sostenido por un equipo de remeros, pero los remeros no reman y corren bajo el sol ardiente y arenoso. Un acontecimiento divertido reúne a toda la ciudad por un día.
en 1993, ocurrió algo muy curioso. Llovió y el cauce del río se llenó de agua, por lo que se canceló la regata. Como bromean los lugareños, fue la única regata del mundo que se canceló porque había agua en el río. Las cosas parecen ir bien para los turistas, pero hay aspectos negativos. Ahora mismo Alice Springs atraviesa tiempos peores. La delincuencia ha florecido a causa de la pobreza indígena, los problemas de empleo y sobre todo el alcohol, cuya venta se restringió a los aborígenes hasta mayo de 2022. Las restricciones a la venta de alcohol en las regiones aborígenes son una práctica habitual, debido a que los indígenas se emborrachan más rápido. Debido a su composición genética, no tienen las enzimas necesarias para absorber y neutralizar el alcohol. El mismo problema existe también entre los pueblos indígenas del norte y Siberia. Las autoridades de los territorios del norte de Australia se apresuraron claramente a derogar la prohibición, ya que Alice Springs experimentó un aumento espectacular de la delincuencia, incluido delitos graves como asesinatos y robos, más del 40% en el segundo semestre del 2022. Después de que levantaran las restricciones, esta región había sido anteriormente una de las más propensas a la delincuencia del país. Pero en 2022, estas cifras se dispararon. La mayoría de los delitos eran cometidos por indígenas y adolescentes que habían formado bandas juveniles que terrorizaban a los ciudadanos de la ciudad. La situación llegó a tal punto que las autoridades municipales pidieron al gobierno federal que movilizaran al ejército para poner orden. E incluso el primer ministro australiano acudió a la ciudad para calmar los ánimos. Llegó un punto en que los operadores turísticos no querían involucrarse en Alice Springs y se recomendaba encarecidamente a los visitantes que no salieran de noche. Finalmente, las autoridades locales empezaron a tomar medidas contra el alto índice de delincuencia, reintroduciendo estrictas restricciones a la venta del alcohol y aumentando la fuerza policial. Desde entonces, la situación ha mejorado ligeramente, pero los residentes están convencidos de que hace falta otras medidas. A pesar de las dificultades actuales, no todo está perdido para Alice Springs. La ciudad puede y seguirá creciendo como destino turístico, ya que su belleza natural y su ubicación única en el centro del continente nunca han desaparecido y sigue estando a poca distancia de la ciudad en avión o en tren desde Adelaida a Darwin. Así que si el gobierno escucha a la inmensa mayoría de los lugareños y empieza a luchar contra la delincuencia, no solo prohibiendo el alcohol, sino fomentando un mejor nivel de vida y de educación para los indígenas, Alice Springs tiene posibilidades reales de ser una ciudad muy rica en todos los sentidos y de atraer a visitantes de todo el mundo, o al menos tiene todo lo necesario para hacerlo. Eso es todo por hoy, amigos. Compartan el video si les ha gustado, comenten y denle a me gusta. ¡Hasta pronto!